La educación tiene nombre y apellido. Cambio. La educación está en movimiento. Las formas de enseñar y aprender se transforman. Cercanía. Entendemos las necesidades de la comunidad educativa y proponemos soluciones integrales. Confianza. En todo momento, la calidad de nuestro proyecto educativo nos permite construir juntos. Calidad. Hoy, más que nunca, la educación requiere calidad, flexibilidad e innovación. Compromiso. Refrendamos nuestro compromiso con la educación, los docentes, los alumnos y las familias. La educación tiene nombre y apellido. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión en línea esta tarde. Tenemos el día de hoy a nuestras dos autoras de la serie Pienso Contigo. La primera, Paulina Ramírez. Ella es licenciada de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, certificada por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños como facilitadora en esta metodología. Ha dictado talleres y ponencias en relación a la filosofía para niños, consultoría filosófica y prácticas filosóficas en diversas instituciones, tanto en México como en Colombia. Es coordinadora de SECAPFI, del Diplomado de Consultoría Filosófica, y también coordina el Diplomado en Prácticas Filosóficas y el curso propedéutico en Historia de la Filosofía. Además de haber participado en congresos internacionales y encuentros con intelectuales del mundo y cursos y talleres especializados, es profesor en la licenciatura de Filosofía del Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Fue miembro del comité del 15º ICPP, sede México, que es el congreso más importante sobre prácticas filosóficas en el mundo, que reunió a más de 120 asistentes de los 5 continentes. Muchas gracias a Paulina que nos acompaña esta tarde. Y también tenemos la presencia de la doctora Ximena Chao Rebolledo. Ella coordina la especialidad en Educación Socioemocional en la Universidad Iberoamericana, donde ha sido coordinadora y profesora de la licenciatura en Pedagogía y el doctorado en Educación. Es distinguida con el mérito universitario de esa universidad. Doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestra en Psicobiología por esa institución y maestra en Psicología por la New York University. Licenciada en Física por la Universidad de las Américas Puebla. Fue asesora de diversas instituciones gubernamentales de la Secretaría de Educación Pública y de diversas agencias de Naciones Unidas como el PNUD, la UNESCO y UNICEF. Es representante regional para América del Norte de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional y delegada nacional de la Red Internacional de Educación Emocional. Su campo de investigación abarca el estudio de procesos de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales y también la mediación de las tecnologías digitales en el aprendizaje. Les agradecemos a ambas estar esta tarde con nosotros para esta sesión sobre cómo impulsar el desarrollo socioemocional de los alumnos en educación básica con nuestra serie Pienso Contigo. Muchas gracias a las dos. Podemos iniciar. Bienvenidas, Paulina y Ximena. Y bueno, pues primero hablaríamos sobre un contexto general, sobre cómo está pues este tema de las emociones. Estamos viviendo una situación compleja por la pandemia y el confinamiento, así que les pediría primeramente que nos pusiéramos en ese contexto
que están viviendo actualmente los estudiantes de educación básica y que pues obviamente en el regreso a clases nos va a impactar. Pues no sé quién quiere empezar. Si quieren puedo empezar yo, si me dejas compartir mi pantalla. Ok, dejo de compartir. Yo les quiero compartir, buenas tardes a todas y a todos. Quiero compartirles un poco de información en este contexto que se plantea de cómo estamos emocionalmente hablando a partir de los datos que hemos analizado desde un estudio, una investigación muy amplia que se hizo desde la Universidad Iberoamericana, en donde hemos entrevistado a más de 30,000 estudiantes hoy en día. Este es un corte, lo que verán en pantalla. Y lo que vemos es una situación que va a requerir sin duda ya desde este momento y hacia el momento en el que regresemos a la presencialidad, atención en las áreas socioafectivas. Encontramos pues alta carga de estrés en términos no solo de la representatividad de estudiantes de educación básica que se encuentran o que manifiestan síntomas asociados al estrés. Lo mismo que en situación de ansiedad, tenemos una alta proporción, hemos encontrado, de estudiantes de primaria que se encuentran en preocupación continua de diversos factores, tanto académicos, es decir, asociados al tema educativo, de poder cumplir, terminar, dar buena continuación a sus estudios, como a cuestiones relacionadas propiamente con la pandemia, a temas que tienen que ver con familiares que han padecido o padecen la enfermedad y de la sensación también de angustia y hasta miedo que genera el contagio de la COVID. En ese sentido, también encontramos estudiantes en una alta proporción que se encuentran o manifiestan estados de intranquilidad frecuente. Y esto se traduce en otro tipo de conductas como estados de tristeza. Por lo menos un cuarto de la población de los estudiantes que entrevistamos manifiestan estar tristes y decíamos miedo. De tal suerte que podemos claramente decir que en este momento, a lo largo de lo que ha sido este año ya de confinamiento, de distanciamiento y de estado de pandemia, pues las emociones prevalecientes en nuestros estudiantes y que debiéramos de atender pues son unas de corte aflictivo, como las que se mencionaron hace un momento. Y por otro lado, también encontramos que en tanto al estilo de afrontamiento que han prevalecido en nuestros estudiantes de educación básica, ha sido uno preponderantemente mediado por el enojo. Han reaccionado de manera enojada estos estudiantes de educación básica en tanto a tener que adaptarse a las nuevas circunstancias, en tanto a que tener que vivir esta situación probablemente de confinamiento, de encierro, de merma en la movilidad y en la socialización. Algunos otros incluso manifiestan el preferir no hablar acerca del tema, es decir, hay una evitación del tema de la pandemia, y algunos otros más, lo cual es alentador, lo miran desde una óptica positiva, el hecho de estar en casa compartiendo con más tiempo con la familia. Lo cierto es que predominan estos estilos no productivos, diríamos, de afrontamiento y que generan en sí mismos ciclos de emociones aflictivas. Y finalmente termino con dos datos también importantes. La primera tiene que ver con este sentido de eficacia para dar continuidad a los estudios en la distancia, y pues ahí también encontramos una importante proporción de estudiantes que manifiestan que se les ha dificultado dar buen seguimiento, continuidad efectiva a sus estudios. Y por otro lado, también una gran proporción de estudiantes que dicen no estar completamente de acuerdo con haberse logrado adaptar exitosamente a los cambios que ha exigido este distanciamiento y, por supuesto, este cambio en el estilo de vida y convivencia que nos ha impuesto la pandemia. Y yo quisiera dejar, ahora dejo de compartir mi pantalla para escuchar a Paulina. Hola, pues bueno, buenas tardes. Hola, Ximena. Muchas gracias por este espacio a Editorial Castillo. Pues bueno, a mí me gustaría retomar justo con esto que está diciendo Ximena, pues tres aspectos sobre el contexto actual. El primero, pues bueno, tiene que ver con incorporación a un nuevo paradigma educativo. La educación online ya existía, ¿no? Podemos nombrarlo desde hace 20 años.
Ya estaba, pero no estábamos así y no llegamos de esa manera. Fue una incorporación forzada, necesaria. Y en ese sentido, pues bueno, requiere muchísimo esfuerzo para integrarse en ese espacio que se desconoce. Los analfabetas digitales, que digamos de alguna manera se estaban contabilizando, ahora se mostró de manera muy grande todo lo que desconocemos y, por otro lado, todo lo que podemos lograr, ¿no? Pero bueno, este es como un aspecto muy importante. ¿Qué hacemos con esta realidad que ahora pues enfrentamos, ¿no? Este nuevo paradigma educativo que parece que no se va a ir pronto. Al menos durante la mitad de este año va a seguir siendo igual, ¿no? El segundo aspecto que me parece importante mencionar es la inseparabilidad entre ámbitos entre escuela, familia y descanso. Espacios que antes eran perfectamente delimitados porque tenemos un espacio adecuado para ir a la escuela, un salón de clases en cierto horario, ahora no es así. Ahora la escuela es nuestra recámara, nuestra sala, por ahí algunos tienen estudio, no sabemos cuántos. Estamos en lo mismo. Ahora da lo mismo si es domingo, si es lunes, si es miércoles, si es día festivo. La distinción entre espacio y tiempo parece que se desdibuja cada vez más. El descanso también es un punto importante porque como lo vemos con esto que nos muestra Ximena, pues los trastornos de sueño también están a la orden del día, se han disparado. El insomnio, ¿no? Por un lado, o la fatiga por el otro, pues han sido como recurrentes, porque ya no existe esa barrera de tiempo, porque da lo mismo estar a las 3 de la mañana que estar a las 8 de la mañana o a las 7 de la tarde. Da lo mismo. Entonces, esta inseparabilidad de espacios, aunado a la incorporación al nuevo paradigma educativo, pues parece que hace una mezcla que no permite avanzar lo suficiente, ¿no? Que nos pone en un estado de choque. Y por último, pues bueno, la limitación del contacto físico y la creación de nuevas formas de afecto. Con este nuevo paradigma, también parece que lo normal es peligroso. El mundo exterior es un peligro constante. Todo el tiempo estamos en peligro. Salir de nuestra casa es un peligro. Es más, estar dentro de nuestra casa es un peligro, porque sabemos que gran parte de los contagios de COVID se dan en la casa, entre el familiar que contagia a otros, ¿no? Y hay también esto entre, bueno, ¿cuánto vamos a producir como lo hacíamos generalmente y hasta dónde o con qué cosas? ¿Qué materiales vamos a utilizar para seguir siendo lo que hacíamos, ¿no? Parece que el mundo tiene como un duelo general por tantas muertes, por tantas circunstancias, pero ni siquiera se permite en estos momentos sufrir el duelo como regularmente lo hacemos. Entonces, bueno, en ese sentido también hay una especie de frustración por esta limitación del contacto físico. Es frustrante no poder ir a un velorio. Es frustrante no poder celebrar un cumpleaños. Es frustrante no poder estar con el otro y abrazarlo. Y a la par, por supuesto que se han creado nuevas formas de afecto, donde sabemos ahora que mandar un mensaje de WhatsApp es mandar un abrazo, que hay muchas redes para comunicarnos, que hay muchos momentos especiales para comunicarnos, que incluso podemos vincularnos no solo con nuestras personas cercanas, sino con gente de otros países, ¿no? Seminarios, por ejemplo, que eran nacionales, ahora se hacen internacionales. Y es un espacio de diálogo muy interesante, pero surge a partir, pues, de ese choque, ¿no? De esa limitación. ¿Quién se iba a imaginar que el día de hoy sería mal visto hacer una reunión, ¿no? Que sería mal visto ir a visitar a nuestros familiares. Es más, que sería incluso, bueno, en algunos lugares hay multas por eso, ¿no? ¿Quién lo diría? Bueno, es el mundo al que nos estamos enfrentando ahora, ¿no? Muy impactante. Ya a mí me dejaron impactada entre las cifras que pues son reveladoras, ¿no? Que me parece muy importante que instituciones como una universidad haga estos estudios y se compartan. Creo que a los profesores nos hace mucha falta este tipo de información para ver realmente el impacto emocional que está teniendo.
Y lo que mencionabas, Paulina, sobre el duelo, me parece realmente importante que consideremos. Los maestros nos han compartido en muchos espacios como este que pues muchos de sus alumnos están viviendo estas situaciones de duelo, pero además creo que hay un duelo, como lo decías, de la pérdida de la forma de vida que teníamos y la actual, y eso también impacta en la emocional. Entonces, efectivamente es un contexto complejo de muchísimas situaciones que hay que considerar de los estudiantes, y bueno, es algo en lo que se enfrentan los maestros día con día, ya en este momento además a distancia, es decir, que ellos en este tipo de formatos como el día de hoy estamos conectadas con ustedes, tienen que percatarse de esos estados emocionales y de esas nuevas formas de afecto. Pero además les preocupa a ellos el regreso a clases, que todavía además hay la incertidumbre de si será o no presencial, pero si lo es, pues el reto será también diferente al que estamos viviendo ahorita a la distancia. Entonces, bueno, pues continuando con nuestra sesión, obviamente para ellos es bien importante saber qué tipo de estrategias llevar a cabo en sus espacios, tanto a distancia como si la presencialidad se lleva a cabo en los próximos meses para el desarrollo de habilidades socioemocionales desde sus espacios áulicos. Entonces, aquí no sé si quieras ahora empezar tú, Paulina, si nos compartes, pues, cómo consideras que el maestro tiene que llevar a cabo este contenido. Bien, bueno, pues justamente dentro de las habilidades socioemocionales encontramos pues tres pilares, ¿no? Que retoman mucho la serie de Pienso Contigo: la autorregulación, el autoconocimiento y la autonomía. Y es justamente pues la clave, ¿no? O quizá una de las claves para poder entender este contexto en el que estamos, que si bien es un contexto educativo, pues está atravesado por todo esto, por el contexto familiar, por el contexto económico, por el contexto, pues, de las propias aspiraciones. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Deberíamos seguir haciendo lo que estamos haciendo? ¿Vale la pena esto? Y bueno, en ese sentido creo que bueno, una cuestión muy importante sobre la autorregulación es observar el panorama, ¿no? En filosofía se habla mucho, por ejemplo, de la contemplación. ¿Pero qué es la contemplación? Es detenerse, no es necesariamente como hacer una práctica de meditación, aunque podría haber una línea, pero bueno, la contemplación es mirar el panorama general de lo que está pasando y tomar acción sobre ello. Pero ¿cómo vamos a tomar acciones si no sabemos en dónde estamos plantados? Es como cuando uno se detiene y se pone a reflexionar de manera más profunda, no solo en el hacer diario, detener, encontrar ese sentido que tiene que ver con lo que uno es. En ese sentido, la autorregulación también implica no actuar, no decir, sino tal vez detenerse y escuchar. Escuchar en sentido amplio. Detener este, como dirían los estoicos, este impulso de marioneta que nos hace hacer, hacer, hacer y hacer por hacer. Pero encontrar un sentido de lo que estamos haciendo. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? ¿Vamos a regresar a las aulas? Sí. ¿Cuándo? No lo sabemos. Mientras está pasando todo esto, mientras tenemos estudiantes que no están encendiendo su cámara, es sumamente incómodo que la enciendan, por ejemplo. Mientras tenemos estudiantes en silencio. Tal vez regresemos, no sabemos en qué condiciones, pero este presente que estamos viviendo es el que tal vez deberíamos de ponerle como más énfasis, porque es lo que está pasando ahora. Quizá ya ha pasado un año y justamente hace un año Ximena y yo estábamos en las oficinas de Macmillan, pues compartiendo un poco este material, ¿no? Y ahora estamos aquí, ¿no? Ha pasado un año, han pasado tantas cosas, pero seguimos en esto, ¿no? Y quizá continuemos. Entonces, bueno, la invitación primero es esta autorregulación, detenerme. No tengo por qué apurarme, no tengo por qué producir por producir. Eso no implica una inhabilitación de las cosas, pero sí un hacer consciente, ¿no? El segundo punto es el autoconocimiento, que tiene que ver necesariamente. ¿Cómo voy a saber qué es lo que quiero si no sé quién soy? Si no sé cómo me comporto, si no sé qué más puedo hacer de mí misma.
Y el tercer punto, la autonomía, ser yo y ser con los otros. Dentro de esta serie se busca eso constantemente, vincularme a mí en el texto, pero no solo hacer un ejercicio egoísta, sino mirar la comunidad, mirar a los otros, hasta dónde pueden llegar los otros. Nos hemos dado cuenta, ¿no? Quizá ha quedado más expuesto todas esas desigualdades, dificultades, maneras de entender la vida que teníamos, ¿no? Y juzgar puede ser lo más sencillo, lo más rápido, pero es sumamente conflictivo, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es justamente como a tomar esas tres ideas, ¿no? Autorregulación, autoconocimiento y autonomía. Ahora con los ejercicios creo que quedará un poco más claro, de manera más explícita, cómo esos tres ámbitos van vinculándose entre sí, pero bueno, de inicio decir que es un centramiento en el individuo, esa persona que está leyendo el texto, que no es un texto que le va a decir qué es lo que tiene que hacer, sino opciones para decidir qué es la mejor de las decisiones que puede tomar en ese momento. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de ello, no? Sí, justo en efecto vamos a trabajar al ratito unas actividades del libro Pienso contigo, como mencionaba Paulina. Ximena, ¿nos quieres compartir tu punto de vista? Claro, me dejas compartir la pantalla, les quiero compartir dos imágenes. Adelante. Gracias. Pues yo quisiera nuevamente estresar la importancia que tiene, enfatizar la importancia que tiene trabajar las habilidades socioemocionales, como ya menciona Paulina, el autoconocimiento, la regulación emocional y la autonomía, además de otras como la empatía y la conciencia social. Debo decir que estas habilidades emocionales, esto que es el mundo emocional, es lo que de alguna manera también lleva la batuta del mundo cognitivo, conductual y actitudinal. Hoy sabemos que las áreas del cerebro que intervienen en el procesamiento emocional también retroalimentan las áreas que tienen que ver con la atención, con la concentración y con la motivación. Y entonces, no olvidemos que las emociones que vivimos en todo momento y en este momento en particular, que son emociones álgidas, como vimos, aflictivas, pues van a generar disposiciones de toda índole para el aprendizaje en particular. Y que entonces en la medida en la que vamos aprendiendo a gestionar esta tensión emocional en la forma de estrés, en la forma de angustia, en la forma de enojo, hace que podamos también enfrentar retos del aprendizaje también desde una mirada más proactiva. Entonces también creo que además de trabajar estas habilidades socioemocionales de manera explícita, además de aprender a cultivar la atención, como decía Paulina, además de trabajar con mucho énfasis la posibilidad de la regulación emocional, tenemos que llevarlas de manera transversal al currículo, tenemos que trabajarlas como parte de una práctica pedagógica, porque finalmente en ese diálogo pedagógico es que vamos generando esta curva de bienestar socioemocional versus tensión emocional que nos puede llevar de haber estado desmotivados, completamente aburridos, a un estado de participación porque así lo propuso la didáctica, así lo propuso la intervención pedagógica, ¿verdad? Lo mismo que a través de esta llevarnos nuevamente a un estado de fastidio. Entonces tenemos que cuidar desde la pedagogía y por eso la propuesta de Pienso Contigo es una propuesta didácticamente pertinente para el trabajo socioemocional, porque finalmente nos lleva a ese estado de participación, desde el despertar la curiosidad, ¿verdad? Estar alertas, participativos, hasta la posibilidad, ¿verdad?, de cultivar habilidades muy específicas en términos socioemocionales. Y finalmente también queremos trabajar estas habilidades porque generan resiliencia, porque este es un momento en el que necesitamos construir resiliencia de manera activa. Resiliencia emocional, por supuesto, pero también académica, en este sentido de querer motivar a nuestros estudiantes a que continúen aprendiendo, a que le encuentren un sentido a sus estudios, lo mismo nosotros docentes a nuestra tarea educativa. Y finalmente también resiliencia social, de volvernos a constituir como parte de un grupo, como parte de una comunidad que construye bienestar.
Y en ese sentido, las habilidades socioemocionales que ya mencionaba Paulina, pues tienen que ver justamente con esta primera R de la resiliencia, que tiene que ver con la construcción de relaciones, que nos permite la autorregulación, la autonomía y el autoconocimiento, dialogar desde un estado mucho más consciente, empático, asertivo, de tal suerte que podamos participar y cooperar con nuestros compañeros en la comunidad, pero también reconocer en el otro y en mí mismo aquellos alcances, aquellas capacidades que me han permitido, ¿verdad?, ir cruzando estos retos que me ha impuesto la pandemia y el distanciamiento, y agradecer al otro, agradecerme a mí el haber podido surcar esas aguas turbulentas desde lo pequeño hasta lo grande que he logrado en este tiempo. Y finalmente también trabajar, decíamos, en esa transversalización pedagógica desde las rutinas. Esa es la otra R de la resiliencia. Rutinas que nos ayuden a priorizar qué es lo más necesario en este momento que yo tuviera que trabajar con mis estudiantes para garantizar la movilidad de los aprendizajes hacia los siguientes años escolares. Y yo creo que parte de lo que tiene que ver con priorizar es atender habilidades que nos permitan reflexionar activamente, tomar decisiones y seguir cultivando la creatividad, que finalmente le va a dar potencia y continuidad a los aprendizajes en esta idea de la resiliencia académica. Hay que encontrar momentos también para jugar, para divertirnos, para aprender de manera lúdica. De ahí que podamos cultivar la motivación e incluso generar estados de gozo que fomenten la alegría ante este panorama que en algunos casos podría ser emocionalmente sombrío. Y por supuesto también dar espacio a los estudiantes para que puedan descansar, simplemente estar en el estado de ocio, que es tan productivo en realidad, porque activa circuitos neuronales en nuestro cerebro que no se activan en el trabajo intenso de la repetición o la memorización que a veces hacemos en la escuela, y que nos permiten descubrir cosas nuevas, cosas distintas que nos motivan a seguir querer aprendiendo. De tal suerte que en esta resiliencia también podamos generar una estabilidad flexible, que es algo que necesitamos aprender a partir de lo que hemos vivido en esta pandemia. Necesitamos aprender a ser flexibles ante lo incierto, ante lo complejo, ante esta situación cambiante que se nos presenta en el horizonte. Y finalmente, la tercera R de resiliencia, que es la regulación. Paulina hablaba de la regulación emocional, y me parece que esto es trabajamos en Pienso Contigo, porque tiene que ver primero que nada con aprender a sentir conscientemente, aprender a sentir, identificar esas emociones, nombrarlas, pero y sobre todo aceptarlas, saber que yo tengo derecho de sentir y estar en todos los estados emocionales que una situación como esta me ha llevado a sentir o en cualquier otro momento de mi vida. Sentirlo para aceptarlo y reflexionar, pensar acerca de ello. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién está involucrado? ¿O cómo puedo también salir de una situación como esta, transformarla en términos, decíamos, proactivos, no evadirlo, no suprimirlo, no censurarlo, sino más bien realmente hacer una reflexión crítica, consciente de lo que estoy viviendo, para finalmente, si es pertinente, también compartirlo, dialogarlo con otros, porque probablemente en el grupo, en la comunidad, en casa, estamos viviendo lo mismo y podríamos tener un diálogo muy generativo, muy productivo en ese sentido, que nos permitiera vernos en el estado de las cosas y vernos en el otro, de tal suerte que podamos crear también una comunidad más empática, más solidaria en ese sentido, que se da permiso para sentir sin juzgarse, y en ese sentido, como comunidad, vamos transformando, trascendiendo, caminando juntos para pasar este momento difícil en tanto vamos construyendo esta resiliencia tan importante. Muchas gracias, Ximena. No sé si antes de pasar ya al libro, Pienso Contigo, su metodología, quieran decir algo más sobre estas estrategias para el desarrollo de las habilidades socioemocionales, Paulina. Sí, a mí me gustaría compartir justamente una cita de una filósofa que se llama Anne Margaret Sharp, que fue de las que desarrolló primeramente el programa de filosofía para niños junto con Matthew Lipman, y justamente dice algo muy interesante sobre las emociones. Si me permiten, ahora les comparto. Dice Anne Margaret Sharp, las emociones son en realidad juicios de una naturaleza particular que indican la importancia que atribuimos a algo y lo comunican dándole una tonalidad,
una importancia y un timbre característicos. No es entonces ni el conocimiento de las normas morales, ni su capacidad para razonar moralmente lo que hace que una persona identifique la existencia de un problema moral. Son únicamente las emociones las que permiten reconocer y nos dicen lo que es significativo y las que simultáneamente nos sugieren el tipo de acción que deberíamos emprender. La percepción de una exigencia moral se basa en consecuencia en alguna emoción. En tal sentido es que podemos hablar de las emociones como formas de percepción moral. Fíjense qué peso le da a las emociones. A partir de eso que yo siento, actúo. A partir de eso que me está pasando, lo identifico con alguna emoción y tengo una acción en el mundo. Estando yo, por ejemplo, muy enojada o muy triste, puedo actuar de determinada forma. O estando yo muy alegre, puedo ser un poco más empática o escuchar un poco más a la otra persona. Pero si estoy fúrica, es más difícil. Entonces, como decía Ximena, no se trata de eliminarlo. Estar enojado está mal. No se trata de eso, no se trata de reprimir, sino entender qué está pasando, entendernos a nosotros mismos, tal vez poner incluso nuestro ego en perspectiva, observar hasta dónde va nuestro juicio. ¿Es un juicio más radical o más moderado? ¿Por qué? ¿Tiene sentido nuestro juicio en ese momento? ¿Podría ser de otra manera? ¿Habría otra manera de entenderlo? Bueno, lo vamos cuestionando, pero de inicio sabemos que esa emoción genera un juicio en nosotros y que de ahí vamos construyendo incluso la forma en que vemos el mundo. ¿Cuál es la forma de ver el mundo que tenemos? ¿Cómo concibo yo la amistad? ¿Cómo concibo yo la justicia? ¿Cómo concibo yo el compartir o la dignidad? ¿De qué depende? Bueno, de eso que me pasa, ¿no? Hay un concepto zapatista que es muy interesante que se llama la digna rabia, ¿no? Que es, estamos enojados porque tenemos una afrenta política muy fuerte, pero es una digna porque vamos a actuar en relación a eso, ¿no? Porque esa rabia que sentimos nos permite actuar con dignidad, nos permite construir con dignidad y construir el mundo en el que queremos vivir, ¿no? Más allá de la adscripción política, creo que es interesante tomarlo justamente como esa emoción que nos hace construir algo en el mundo. Y bueno, es un poco también esto que menciona Anne Margaret Sharp y, por ejemplo, las novelas filosóficas que, bueno, tienen inspiración también en esta serie, pues buscan eso, ¿no? Encontrar lo experiencial, pero no quedarnos solamente ahí, ir más allá de la experiencia, pensar la experiencia y pensar nuestras acciones, ¿no? Bien. Si me quieres decir algo más sobre este tema, pasamos a Pienso Contigo. Pues nada más rápido me gustaría, si me dejas otra vez compartir, Sí. les comparto una imagen donde quizá nos podemos orientar con lo que podrían ser los principios pedagógicos de lo que vamos a trabajar hoy. Esta serie pone, como ya decía Paulina, en conexión la filosofía para niños, pero también los principios pedagógicos de la educación socioemocional en sí misma. Y entonces nos da la pauta para poder ser al mismo tiempo que reflexionamos, es decir, sentimos y pensamos. Y en ese sentido nos invita a una pedagogía activa que parte del aprender a conocer, ser y convivir haciendo, ¿verdad? Vivencial y experiencial, en esto que ya decía Paulina, también de recuperar experiencias previas y situar los aprendizajes dentro de contextos en donde me puedo ver en situaciones que me hacen sentido para lo que quiero aprender. Es una metodología reflexiva, nos lleva como docentes, como grupo de estudiantes, a pensar críticamente y a reflexionar, no solamente individualmente, sino también con el grupo en esta suerte de diálogo y por lo tanto entonces también es participativa en tanto a ofrecer la posibilidad para los estudiantes de dar una opinión informada a partir de la indagación, pero también me invita a la toma de decisiones de tal suerte que lo haga consciente y responsable desde esta mirada regulada de las emociones, pero también del pensamiento crítico y finalmente se abre, decíamos, a la posibilidad de colaborar, de trabajar en equipo, de dialogar, de compartir situaciones en las que todos nosotros podríamos vernos de alguna manera viviendo algo similar. Y finalmente algo muy lindo que tiene
esta serie y que tiene que ver justo con esta metodología de la educación socioemocional es que se abre a una mirada sistémica. Es una serie que invita, por supuesto, al individuo a trabajar todos estos principios pedagógicos, pero también a la comunidad escolar a estar en contacto con otros actores y llevar finalmente estos aprendizajes también a la familia, fuera de la escuela. Se invita a que las familias, junto con los estudiantes, den continuidad a estos aprendizajes. Hoy hemos visto en esta situación de distanciamiento de la escuela a distancia que la participación de las familias de alguna manera también es predictora del éxito académico y de la continuidad que hemos dado a los aprendizajes a lo largo de este tiempo. Tal suerte que esta invitación desde estos materiales didácticos a que la familia siga participando, siga colaborando y contribuyendo a los aprendizajes, me parece sumamente importante también de mencionar. Gracias. Bueno, pues justo ya estamos entonces en el tema de nuestra serie Pienso Contigo. Yo nada más, antes de que Paulina nos comparta los objetivos de esta serie y sus metodologías, los quiero ubicar un poquito. Esta es una de las portadas de quinto de primaria, es una serie para preescolar, primaria y secundaria, es decir, los 3 niveles de la educación básica. Es para trabajar la educación socioemocional y los valores. Y bueno, pues nuestras autoras están aquí con nosotros esta tarde para compartirnos justamente para qué es esta serie, cómo trabaja la educación socioemocional y los valores, con qué metodología, y por ahí pues también nos tienen preparadas algunas actividades con ustedes. Vamos a ir abriendo el chat en algunos momentos en esta parte, y mientras tanto ellas nos comparten, yo por ahí en el chat les voy a poner nuestro sitio web donde pueden consultar más de esta serie. Entonces las dejo para que entonces trabajemos con este tema de Pienso Contigo y su metodología. Perfecto. Pues no sé si quieres, Paulina, si empezamos con preescolar. Ok. Y nos Sí. seguimos así en el orden de los grados, si les parece bien. Muy bien, preescolar, primaria, secundaria. Entonces, me gustaría nuevamente, les voy a pedir si me dejan compartir mi pantalla, simplemente para hacer un poquito la secuencia de lo que vamos a trabajar y mostrar unas imágenes. En general, el trabajo en el libro nos presenta distintas secciones y cada una de ellas lo que hace es una invitación. Como ya decía Paulina, desde esta idea de la contemplación, de aprender a observar y desde la observación cuestionar, generar una hipótesis que nos permita entonces reflexionar, decidir, compartir y dialogar. Y en este sentido, pues quisiera enseñarles, quisiera modelar esta secuencia didáctica con esta primera actividad del libro de tercero de preescolar. La lección se llama Yo y tiene que ver con la regulación emocional precisamente, y empieza justamente con yo, porque la idea es invitar a nuestros pequeños estudiantes a que empiecen justamente por la conformación de esto que es la identidad. Yo además desde la agencia, desde mi capacidad para tomar decisiones, para actuar en casos específicos, y ahora pondré una situación. Entonces empezamos con yo y empezamos elaborando ese yo con una serie de pegatinas que hay en los anexos para configurarme así como hacen ahora los jóvenes con sus avatares en los videojuegos o en las plataformas digitales. Acá es invitar a los pequeños a que configuren esta identidad que ellos son. Es desde la agencia del yo, en este sentido, en este primer momento, después hablaremos de la colectividad, que vamos a hablar de regulación emocional. Y entonces pasamos a esta parte de observar una situación que se presenta, una situación en donde acontecen situaciones de la vida cotidiana, decíamos muy situadas en un contexto familiar, y se genera una pregunta, se genera un momento de cuestionamiento, de reflexión. Y entonces ahora sí, si me acompañan en el chat, los profesores, Erika, ¿qué haces cuando algo te molesta, cuando algo te genera un estado de aflicción? ¿Cómo respondes? ¿Qué haces? Observa la imagen, observa la situación, observa qué está pasando allí y platícame tú qué haces cuando se presenta una situación aflictiva o una situación donde algo te molesta.
Y entonces por acá en el chat tenemos profesores que dicen, yo lo afronto con resiliencia y empatía, tiendo a ponerme triste, quiero llorar, me pongo rojo, se me calienta la cabeza, me enojo, lloro, trato de respirar, me doy un tiempo antes de hablar con alguien, mantengo la calma, grito, respiro, me estreso, me enojo, me retiro, grito, me pongo nerviosa, me duele el estómago. Y así podríamos empezarnos a encontrar una serie diversa de respuestas por parte de nuestros estudiantes. Aquí las respuestas no es que sean buenas o malas. Aquí el tema justamente es la invitación a la reflexión, a la formulación de una hipótesis. ¿Qué puedo hacer ante la situación? Ante la situación similar a la que acontece en la imagen, ¿no es cierto? ¿Qué le está pasando a los chicos que están en la imagen y cómo podrían responder? Entonces vamos a entrar un poco en esta metodología de la educación emocional, de la regulación emocional, a partir de identificar qué hago yo, qué sucede en la imagen, y entonces ahora sí entramos un poco más al trabajo específico. Y le pedimos a los chicos que identifiquen cómo se sienten, y si se acuerdan de la imagen, se las vuelvo a poner, cómo se sienten los chicos que están en esta imagen. ¿Cuáles son las emociones? Vamos a trabajar también con el léxico emocional, cómo se nombran las emociones. Entonces, les pedimos que elijan de entre estas posibilidades cuáles son las emociones que representa la imagen. Si me ayudan en el chat, los profesores me pueden decir cuáles son las emociones que están representadas en esta imagen. ¿Cómo se llaman esas emociones? Enojados, asustados, tristes, asustados. Y podemos incluso ir un poco más allá y decir, preguntar, ¿qué te hace pensar que están enojados, tristes, asustados, nerviosos? ¿Qué te hace pensar asustados? ¿Por qué asustados? Y podemos ir cada una de estas expresiones yendo, analizándolas con nuestros estudiantes, de tal suerte que elijan, justamente los llevamos a la toma de decisión reflexiva, y luego les pedimos que, derivado de la situación, elijan una posible solución. ¿Cuál de estas tres posibles escenarios sería el más acertado en términos de qué puedes hacer ante una situación aflictiva para resolverla? Entonces les pido ahora a los profesores, opción A, aquí donde está mi cursor, opción B, acá, opción C, la más abajo. ¿Cuál es la mejor solución ante esta situación que está ocurriendo en el aula? ¿Cuál podría de esta ser la mejor opción sabiendo cómo se sienten los chicos en esta situación? La opción B, dicen los profesores. La C, la B. Casi todos dicen la B, la B. Todos B. Sí, Pero todos por B. unos A, unos C, pero casi Unos todos C, unos B. Bueno, otra vez. La idea aquí es una invitación a la reflexión. En realidad, la opción B, decíamos, esta nos presenta un escenario en donde los chicos pueden compartir, y eso sería un escenario de una negociación pacífica, es decir, este sería un escenario de ganar, ganar, a diferencia del escenario A y el escenario C. La idea, más que identificar la respuesta correcta, es invitar a una reflexión. ¿Por qué no la A o por qué no la C? Es decir, ¿cuál sería la consecuencia? De manera que los chicos empiecen a pensar en esos escenarios en función de lo que han observado. Después los vamos a invitar también a otro tipo de dinámicas. Me voy un poco más rápido ahora porque nos gana el tiempo. A través de narrativas que los llevan a situar situaciones específicas, narrativas además que son lúdicas, que nos permiten no solamente entender un concepto, sino además entretener, jugar, representar desde otra dimensión este concepto. Y entonces acá es el cuento del príncipe enojón. Podríamos hacer un recuento de la historia y después no solamente trabajar las habilidades emocionales correspondientes, sino también trabajar el pensamiento crítico a través de la comprensión de la narrativa, a través de la comprensión lectora, ¿verdad? Ante la situación que relata la historia, responder qué hacía el príncipe cuando se enojaba. ¿Cómo era el príncipe enojón? Pues se enojaba, montaba en cólera. ¿Qué le pido yo al sabio que hiciera?
que subiera las escaleras de la torre para que en el proceso de subir los escalones pudiera ir contando y respirando y se pudiera ir relajando. Entonces nuestros estudiantes entienden no solamente la lectura, sino, por ejemplo, por qué subió a los escalones, qué ganó con hacerlo, qué sucedió con su enojo, cómo logró regular esos enojos tan profusos que le generaban al príncipe. Y después invitarlos a ellos a situar esa situación de regulación y de enojo en sí mismos. ¿Tú qué podrías hacer para controlar el enojo, para manejar esa respuesta, ¿verdad? Casi que impulsiva o esa reacción. Y entonces, otra vez, no hay respuestas correctas o equivocadas, en realidad hay opciones para que los chicos dialoguen. Hay quien dirá dibujar, hay quien dirá contar hasta 10, hay quien dirá tomarme un momento a solas. Lo interesante es compartirlo, dialogarlo, es decir, ¿por qué dibujar, contar, estar un momento a solas me ayuda a regular, ¿verdad?, el enojo como le sucedía al príncipe, para finalmente situarlo en una situación cotidiana, en una situación en donde me puedo ver yo, no solo en la situación, sino en la toma de decisiones, a través de una pequeña viñeta en la que un personaje se ve de alguna manera involucrado en una situación, en este caso una chica, Emilia, quiere un peluche, la mamá le dice que no, que tiene que postergar esa gratificación, en pocas palabras, y Emilia se queda en este estado de espera, de latencia a conseguir lo que ella quisiera, pero no en este momento. Y entonces, por supuesto que la pregunta nos lleva a entender cómo reaccionarías tú si estuvieras en el lugar de Emilia. Y esto invita a nuestros estudiantes a ponerse en el lugar del otro, trabajamos empatía también de manera transversal, pero y sobre todo a entender cuáles son las consecuencias de reaccionar con un berrinche, cuáles son las consecuencias de esperar, cuáles son las consecuencias de entender una situación cuando tenemos que postergar, ¿verdad?, la gratificación y por lo tanto aprender a manejar la frustración. Y finalmente llevamos estos aprendizajes fuera del aula a la familia, para platicar con nuestras familias cómo reaccionan, qué hacen, por ejemplo, cuando se enojan. Y podemos variar, podemos hablar del miedo, de la angustia. ¿Cómo haces para regular esas emociones? Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelos, ¿qué hacen? ¿Qué tipo de acciones llevan a cabo? Y se invita a que se lleve a cabo una actividad justamente de regulación del enojo a través de detenerse y tomarse un tiempo para respirar, para no actuar desde la impulsividad. Y al final de cada una de estas lecciones, después de esta vendría otra para trabajar la empatía, por ejemplo, trabajamos nuestras emociones en términos de hacer una pequeña autoevaluación de reconocimiento, cómo me hace sentir situaciones variadas que tienen que ver con cada una de estas lecciones, de tal suerte que pueda yo reconocerlo, identificarlo, pero con fines también de dialogarlo. ¿Por qué elegiste cada una de estas respuestas? Es decir, ¿qué quiere decir? Que te haga sentir de una manera u otra el que alguien te abrace, el ayudar a alguien, el poder calmarte, ¿verdad? O el tener una buena idea. Y entonces trabajamos desde esta mirada, decíamos, reflexiva, dialógica, colaborativa, analítica, pero también desde el sentir de una situación particular, ¿verdad? Estas disposiciones que generan las emociones. Las ponemos en práctica a través de esta didáctica o de esta metodología del sentir y el pensar. Bueno, no sé si alguien quisiera hacer un comentario acerca de esto del preescolar, porque me voy a pasar ahora a una actividad de primaria. La lógica, en realidad, la invitación en todo el trayecto es muy similar. Lo que se va complejizando son las situaciones, la toma de decisión, el involucramiento y los productos que invitamos a hacer, los productos de aprendizaje, las evidencias que invitamos a los estudiantes a elaborar. Pero esta lógica de observar, cuestionar, sentir, dialogar, reflexionar, decidir y compartir se va repitiendo a lo largo de la serie porque finalmente es lo que pone en movimiento, decíamos, esta metodología
que involucra tanto la filosofía para niños como la educación socioemocional. Me paso a primaria. Sí, nada más para... comentarles que en el chat, creo que mi micro tiene un problema. Tiene como un eco, se escucha así. ¿Verdad? Nunca me había pasado. Es una disculpa. En el chat les estoy poniendo dónde consultar nuestros libros. Bueno, esta es una lección de sexto de primaria, del libro de sexto, y con motivo del Día Internacional de la Mujer, hoy que sabemos que estamos en un día especial, ¿verdad? Por ser un día que exige de alguna manera precisamente igualdad y equidad de género, pues escogimos esta lección que tiene que ver justamente con este valor de la igualdad. De esta igualdad que nos permite de alguna manera cuestionarnos acerca y sobre todo de esta pregunta detonadora que aparece al inicio de cada una de nuestras lecciones. En el caso de la igualdad, empezamos por dialogar con nuestros estudiantes acerca de esta primera pregunta que sería, ¿tienes las mismas oportunidades que los demás? Y abrimos literalmente el diálogo para escuchar a cada uno de nuestros estudiantes. Y después lo llevamos a situaciones más específicas, ¿verdad? ¿Tienes las mismas oportunidades que los demás en términos de las actividades que puedes realizar en la escuela? Pensemos hoy en día en términos de la escuela a distancia, la escuela en línea, la posibilidad de tener acceso a la infraestructura digital, al internet, a cuál calidad de internet, a cuál tipo de dispositivo. ¿Tienes las mismas oportunidades en términos de las actividades que pueden hacer niñas y niños en tu comunidad, en tu cultura, en tu contexto? ¿Tienes las mismas oportunidades en términos de actividades que puedes hacer en tu casa? En tu casa se colabora, se trabaja, se atiende del mismo modo y todos tienen el mismo acceso a las mismas actividades. ¿Tienes las mismas oportunidades los hombres y las mujeres en general desde tu punto de vista en tu comunidad, en tu contexto cultural? Y luego, finalmente, ¿qué actividades no tengo permitido hacer en mi escuela o en mi casa? Porque se dice que son exclusivas para el sexo opuesto. ¿Cuáles son esas actividades? De tal suerte que podamos ir deconstruyendo estos estereotipos probablemente y en algunos casos hasta prejuicios que tenemos en torno a la igualdad. Yo los invito en este momento a que contestemos qué actividades no tenemos permitido o no se ve bien hacer, ¿verdad? En casa o en nuestro contexto cultural, porque se dice que son exclusivas para el sexo opuesto. Yo los invito a que pensemos y que compartamos en el chat cuáles son esas actividades que en este contexto de cultura mexicana, por ejemplo, son exclusivas de las mujeres o que son prioritariamente actividades que hacen las mujeres y que si las hiciera un hombre, se verían de manera diferente, extraña incluso o mal juzgada en el peor de los casos. Cocinar, tejer, lavar la ropa, el quehacer doméstico, las labores domésticas. Los hombres dice beber, ¿verdad? Bailar ballet, quedarse en casa, cuidar a los hijos, cuidar a los bebés. Todas estas respuestas que podrían dar también nuestros estudiantes, lo más interesante otra vez no es tanto si están bien o mal, es por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta información? ¿Desde dónde nace? ¿Cuál es el origen? ¿Y cuál creen ustedes que debiera de ser, de alguna manera, también el valor que le damos a este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las actividades que ahora son exclusivas para los hombres en este país? Que si lo hiciera una mujer, se vería mal, se vería extraño, se vería diferente. Ser albañil, mantener la casa, tener un puesto de dirección, ser abogado, puestos altos en la política, la infidelidad en una relación, ser bombero, chofer, tener 2 o más parejas, manejar un grupo de hombres, ser ingeniero. Ahí podemos ver toda la serie de
estereotipos que hemos ido adoptando culturalmente y que los niños de hoy, y sobre todo las niñas y niños del futuro, no tendrían por qué crecer con ellos. ¿Puede una mujer ser presidente en México? Esa sería una pregunta que debiéramos de hacer a nuestros estudiantes. ¿Pueden las mujeres estudiar una carrera científica? Es decir, vamos, ¿verdad? Vamos de alguna manera reflexionando, deconstruyendo, reaprendiendo a partir de esta posibilidad de generar un cuestionamiento y una hipótesis. Y vamos también preguntando cómo nos hacen sentir estos aprendizajes previos que traemos desde los contextos de nuestra comunidad o nuestra cultura. Entonces empezamos con la hipótesis, empezamos pensando acerca de las cosas para después definirlas con mayor precisión, identificarlas. Invitamos a que entonces ahora anotemos esto que hemos reflexionado y lo podamos argumentar. Creo que estas son actividades para niñas, ¿por qué? Y estas para niños, ¿por qué? Y compartimos, a ver qué opina el grupo. Y después hablamos en términos de la importancia que tiene generar un sentido de igualdad entre niños y niñas. ¿Cuál es la importancia de que podamos vernos de manera igual y que podamos tener el mismo acceso a todas estas distintas actividades, aspiraciones, ¿verdad? Que pueden tener una persona en sociedad, un ciudadano de una nación democrática y libre como es México. Y después lo llevamos nuevamente a la narrativa, ¿verdad? A la narrativa que nos da una situación de contexto, ahora en el contexto de la literatura, y en este caso pues tenemos el cuento clásico, ¿verdad? De la literatura china, el cuento de Mulan, de la mujer guerrero, y entonces a partir de esta situación en donde hay una mujer que asume un rol que tradicionalmente en esta historia era para los hombres, vamos entendiendo qué quiere decir esto de la igualdad. ¿Y por qué nos sorprende ver a mujeres o a hombres en roles, en situaciones que no son estereotípicas? ¿Verdad? ¿Qué nos hace llegar hasta a esta conclusión? Y luego nos posicionamos nosotros, si alguna vez hemos hecho algo, ¿verdad? Que tradicionalmente no era para nuestro sexo, sino para el sexo opuesto, y cómo nos hace sentir. Otra vez esa parte emocional que decíamos genera disposiciones actitudinales, conductuales y cognitivas. ¿Cómo me hace sentir cuando me toca hacer algo que tradicionalmente no es para mi género, para mi sexo? Por ejemplo, el que las niñas no tengan un impulso tradicionalmente hacia la ciencia. Entonces, ¿cómo nos hace sentir, verdad? Estar en clase de ciencias o en clase de arte en el caso de los chicos. De tal suerte que podamos ir analizando estas situaciones, no solamente desde la reflexión analítica, sino también desde el sentir. ¿Por qué me hace sentir de este modo? Y finalmente, la historia que sitúa el aprendizaje en una situación ya no de la literatura, ya no narrativa desde el punto de vista de la ficción, sino en una situación que pudiera ser común a las chicas y chicos de nuestro colegio, ¿verdad? Una situación en donde nos podemos ver claramente cada uno de nosotros, en nuestra edad, en nuestro momento del desarrollo. Aquí lo que podríamos llamar un caso también de estudio en donde se presenta una situación que es fácil de entender y que es fácil de situar. Una historia acerca de un equipo en donde chicas quieren jugar básquetbol con los chicos en la escuela y lo que ello genera en términos de las reacciones y las decisiones, tanto de los niños en el equipo como del entrenador. Y le exige, como todo caso, como toda situación de dilema, al estudiante tomar postura. Ahora va a tener que decidir, pero para decidir hay que ser reflexivo y hay que tener claras las emociones que nos hace sentir esta situación. Nos va a exigir tomar una decisión, como si fuéramos alguno de los personajes o para decidir el desenlace de esta situación. No me detengo en la historia porque nos ganan los tiempos, pero entendamos que la idea aquí es situar el aprendizaje para decidir sobre lo que nos hace sentir y a dónde nos lleva en términos de la reflexión. De tal suerte que podamos entonces argumentar y dialogar, ¿verdad? Argumentar y dialogar en base a esto que hemos aprendido en esta historia. ¿A dónde nos lleva en términos de los aprendizajes construidos? Y finalmente, y otra vez, la mirada sistémica.
Ahora vamos más allá del aula a reconocer situaciones en donde se puede generar o cómo se puede generar igualdad entre los sexos, entre los géneros, en los distintos ámbitos, tanto en la escuela, en la familia, como en la comunidad extendida. Y lo llevamos más allá de esta reflexión a la actuación. Otra vez, vamos a ligarnos con la familia para hacerla partícipe de los aprendizajes. Invitamos a la familia también a dialogar en torno a esto que estamos trabajando con nuestros estudiantes. Yo con esta actividad cedo la palabra a Paulina para que nos platique ahora acerca de secundaria y a lo mejor después podemos hacer un conversatorio general si les parece bien. Bien, bueno, sí, no sé si quieres agregar algo, Erika. Creo que mi micro no está funcionando muy bien, pero nada más que les estoy poniendo en el chat ahora lo de primaria, donde pueden consultar la serie de primaria. Y ahorita les pongo la de secundaria, que es la actividad que va a mostrarnos Paulina. Bien, antes de mostrar la actividad, me gustaría que podamos ver la estructura de esta serie Pienso Contigo. Por un lado, fíjense que todas las actividades, tanto estas de primaria, preescolar y secundaria, están enfocadas en los estudiantes. Es decir, hay un cambio en este sentido en el que no es el profesor quien va a decir las cosas, lo que está bien y lo que está mal, sino que es el grupo quien se va a escuchar mutuamente y entonces van a afinar los criterios de eso que creen que está bien o que está mal y cuándo está bien y cuándo está mal hacer ciertas cosas. Eso no implica un relativismo, por eso se hace énfasis en la argumentación y tampoco implica una complacencia. Todo se vale, no todo se vale. Hay que entender que hay criterios para actuar, criterios éticos, por eso nos basamos también pues en esta parte de la filosofía para niños, en donde no es solamente hablar, sino saber qué se dice y las consecuencias de eso que se está diciendo, ¿no? Otro punto importante de esta serie que se puso mucho énfasis es en darle la palabra al estudiante. El estudiante, el niño, el adolescente, no es una persona incapaz, no es un inválido racional. Es una persona constituida con una experiencia de vida y esa experiencia de vida es la que se retoma en todas estas series, en todos los 3 grados. No es que se le diga qué pensar, sino que se le apoye en cómo pensar. Y bueno, voy a mostrarles aquí la actividad de secundaria. Es una, permítanme un momento. Ahora lo comparto. Bien, esta actividad es de justicia. Es uno de los temas que está en el 1er grado de secundaria y la pregunta que convoca es si debemos dar a cada persona lo que le corresponde. De inicio parece que sí, pero luego lo que hacemos es pues ir desmenuzando esta idea. Parece que es como muy sencillo e incluso aceptable decir, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Bien, pero veamos los criterios de eso, ¿no? Si alguien es amoroso con nosotros, ¿se le debe tratar con amor? Bueno, ahí parece que la respuesta sería como que sí, ¿no? Bien, ahora, si alguien es violento, ¿se le debe tratar con violencia? ¿Qué piensan ustedes? Ahora el chat, ¿verdad, Paulina? Sí. Sí. Ok, entonces ya lo tengo abierto. Perfecto. Entonces, si nos quieren dar sus respuestas. ¿Qué nos responden ustedes? Por ejemplo, si alguien es amoroso, ¿se le debe tratar con amor? Y si alguien es violento, ¿se le debe tratar con violencia? No puede ser tratado con violencia el que es agresivo. El violento, calmarlo, dar el ejemplo. Se debe multiplicar las emociones positivas y frenar las negativas. Bien. ¿Y por qué? Como decía Jimena, ¿por qué? Porque al amoroso hay que darle amor y al violento igualmente hay que darle amor. O porque al violento hay que darle violencia. Es decir, parece que en el pensar tendríamos que decir que al violento hay que tratarlo
con amor, pero en las acciones a veces parece lo contrario. A veces hacemos lo contrario. Me pegas, te pego, ¿no? Muy clásico en las aulas. Es que me dijo y entonces yo le pegué porque él me pegó primero. Ah, bueno. Entonces, quien actúa con violencia, hay que darle violencia. Ahora, si alguien no nos presta sus cosas, no me presta sus colores, yo tampoco tendría que prestarle mis colores. Es decir, no se merece que yo le preste algo si ese alguien no me ha prestado algo anteriormente. Es decir, la justicia está condicionada. Solo hay justicia si nos conviene. Me conviene ser justo ahora porque recibo un beneficio. O puedo ser justo aún cuando no tenga ningún beneficio. ¿Qué dicen ustedes? ¿La justicia se condiciona por algún beneficio que yo pueda tener? Dice Marcela, desinteresado. Bien, debería ser justo siempre. ¿Y qué implica ser justo siempre? La justicia debe ser imparcial. No se debe condicionar porque dejaría de ser justicia. Bien, entonces fíjense, tal vez ya no estamos hablando de justicia, sino de conveniencia, pero aclaramos los términos. Una cosa es justicia, otra cosa es beneficio, otra cosa es conveniencia. ¿Cómo se define cada una? ¿Por qué se definen así? ¿Y qué tienen en común y qué tienen de diferente? Pero fíjense lo que estamos haciendo. Ya no solo estamos hablando de las cosas, sino pensando los criterios, ¿no? Dice Carlos, la justicia es posible, no necesaria. Bueno, algo que hace, por ejemplo, la filosofía es poner todo entre interrogación. Entonces podríamos cuestionar esa afirmación. ¿La justicia es imposible, pero no necesaria? Bien, ¿qué pensamos sobre eso? Surge, vean, otra pregunta, otro cuestionamiento de esto. La serie de Pienso Contigo tiene también esa característica, es motivadora, nos mueve, no nos dice qué hacer, nos mueve, como decía Ximena hace rato, la curiosidad. Ah, bueno, ¿cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Para qué? ¿No? Ahora, lo que es justo para mí puede ser injusto para otro. Bien, un buen problema de la justicia, porque parece que entonces la justicia es relativa. Y si la justicia es relativa, ¿podríamos actuar nosotros de manera justa, pero afectando a otros? Por ejemplo, aquí hay una pregunta que también se les hace. Si alguien actúa en perjuicio de otros, ¿los demás deberían perjudicarlo? Ah, es que me hizo mal. Bueno, ahora que yo tengo la oportunidad, pues le hago también mal, porque eso es justo, ¿no? Y ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuándo estamos hablando de justicia y cuándo estamos hablando de venganza? ¿Cuándo estamos siendo imparciales en nuestros juicios y cuándo tenemos un supuesto que las cosas deben de ser así? Pensar que las cosas son de cierto modo es asumir una postura ante el mundo, que puede funcionar o no en determinados momentos, pero ¿cuándo la aplicamos? ¿Cuándo vamos a perjudicar al otro porque estamos haciendo un acto de justicia? ¿Y cuándo estamos perjudicando al otro porque estamos vengándonos del otro? ¿De qué depende esas acciones, no? Dice Sandra Vázquez, la justicia debe ser asumida con amor y buscando siempre ayudar a los demás. Bueno, ahí hay un criterio, pero lo podemos poner en duda también, porque recuerden que hasta hace, pues, bueno, aún, pero ya menos, pero tomemos 15 años o quizá 25 años, ¿qué se decía? Si te ama, te pega, ¿no? El amor a veces duele. Y entonces los papás pegaban a los hijos o pegan a los hijos porque los aman, ¿no? Y recordando el 8M, pues también parte del amor romántico es eso, ¿no? El amor duele. Bueno, y es justo que me duela. Es justo sentirme así. Dice Gabriela, decir lo que sentimos, pero hacerlo con responsabilidad y cuidar a quien se le dice y el lugar. Bien, pero a ver, maestros, ¿ustedes qué piensan sobre esta pregunta que se hace en el libro? Si alguien actúa en perjuicio de otros o en perjuicio de nosotros mismos, ¿debemos o los demás deberían perjudicarlo también? No, dice Nadet.
Todo depende. ¿De qué? ¿Puedes dar una razón? ¿De qué depende que sí perjudiquemos a otro y de qué no? No puedes contestar de la misma forma. Se terminaría el vínculo. Bien, primero ser justos con uno mismo. ¿Y cómo es ser justo con uno mismo? ¿Cómo le hago? Por ejemplo, tenemos esa emoción. La justicia se asocia mucho a veces con el enojo, ¿no? Estoy molesta. Me robó, ¿no? Me rompió. ¿No tendría yo la oportunidad de romper también? ¿De quitarle también? Dice, perjudicar al otro no tiene sentido. Si actuamos afectando a una persona, nos ponemos en igualdad de la persona. Bien, entonces, fíjense aquí, hay otro tema interesante. Entonces, si yo perjudico al otro, yo también soy parte de ese problema. En automático yo me convierto también en una persona maldosa, ¿no? Quiero hacer el bien, pero termino haciendo un acto despreciable tal vez, ¿no? Romperle el cuaderno, rayarle las cosas, termina también yendo en mi perjuicio, ¿no? A nivel aula, pero pensémoslo también en nuestro contexto, porque esta serie de Pienso Contigo busca mostrar estructuras donde se pueda pensar cualquier fenómeno. Por ejemplo, podemos aplicar perfectamente estas preguntas a la vacunación. ¿Quién se debe vacunar? ¿Es justo que se vacunen primero los ancianos? ¿Es justo que se vacunen primero quienes puedan pagar la vacuna? ¿Por qué? ¿Todos deberían tener la vacuna al mismo tiempo? ¿Debemos dar la oportunidad a todos para que tengan la vacuna o solo a algunos? ¿Y por qué? Y así cada pregunta, cada indagación va ustedes contextualizándola. Estas son abiertas, por ejemplo, si alguien actúa en perjuicio de los otros. Un caso muy famoso que pasó ahora, ¿no? Un conductor de televisión se fue a Estados Unidos a vacunarse, ¿no? Perjudicó a otros. Bien, ¿deberían perjudicarlo a él? Esa persona debería ser perjudicada porque actuó, digamos, en perjuicio de los demás. ¿Cómo tenemos un juicio imparcial si nos sentimos tan molestos por esa acción que hizo esa persona? ¿O qué tal ahora, por ejemplo, en la ONU se está poniendo el tema de que la Unión Europea está bloqueando el acceso de vacunas? Es decir, están cerrando las fronteras. La producción de vacunas de la Unión Europea se está amurallando. ¿Es justo? ¿Es una acción justa? Depende de quién es justo. La UE la ve muy justo, ¿no? Estamos protegiéndonos. Es justo proteger a nuestro pueblo. Bien, ¿y los demás países cómo lo verían, no? Dice Marta Rosales, la justicia es un principio moral y por eso debemos actuar respetando y ser empáticos con otros para evitar consecuencias que perjudiquen a otros o a sí mismo o a nosotros mismos, ¿no? Saber claramente cómo vamos a actuar y por qué estamos actuando así, ¿no? En clase, cuando el alumno falta a las reglas, se analiza la situación y se le hace ver qué le correspondía hacer para que no repita lo que no beneficia. Ok, pero pensemos, más allá de darle al otro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ah, tienes que portarte bien. Aquí buscamos que el otro construya, tomando en cuenta estos criterios, ¿no? Criterios éticos, criterios de valoración de los otros, ¿no? Ahora, los juicios provienen de nuestras creencias. Bueno, interesante. Y otra actividad, también situándola un poco, bueno, creo que aquí no aparece, denme un momento. Hay otro punto interesante de esta serie que es lo actual. Temas que son actuales, que aparecen siempre, pero que nosotros, pues a veces necesitamos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Aunque sean difíciles. Por ejemplo, ahora les comparto este último ejemplo para ir cerrando. A ver. Ahí lo ven. Este es un caso muy actual, ¿no? Digamos, en la historia del cine es muy actual y también en la historia de nuestro país, ¿no? Una mujer indígena nominada al Oscar. Bueno, pareciera normal hasta cierto punto, pero no lo fue. En su momento fue muy difícil. ¿Por qué? Porque justamente aparecían estos prejuicios. Ella
no se merece estar nominada al Oscar. Primero porque, ¿cómo va a ser posible que ella esté nominada a un Oscar habiendo otras personas? No se lo merece, no le corresponde ese lugar. Es más, ni siquiera es actriz. Ella debería estar nominada. Y ahora hay un componente interesante también en este caso, que es sus rasgos indígenas y cuestiones de racismo, ¿no? Se decían tantas cosas de esta mujer que entonces parecía que habría que pensar los temas, ¿no? Bien, ahora, ¿creen ustedes que porque es una persona indígena no le corresponde un lugar en el cine? Hacemos una pregunta casi de lo obvio, pero que nos da la pauta para ver los ejemplos en donde justamente solo por ser indígena a esta mujer se le dice que no puede participar. Segundo, ¿cuál es la razón principal por la que se discrimina a las personas? Se responden, los chicos van respondiendo. Cuando decimos razón principal, estamos haciendo algo que se llama argumentar y jerarquizar. Argumentar es doy razones, jerarquizo, encuentro la más importante. Y para encontrar la más importante o la más relevante en ese momento, tengo que hacer una síntesis de mi pensamiento, ¿no? Encontrar, definir, sintetizar y luego dar. Esto es un poco lo que yo les decía hace rato con autorregulación. No es hablar así, es detenerme, pensar, ¿por qué es la mejor idea en este momento? ¿Quién lo ha entendido así? Eso es lo que quiero decir, eso es lo que expresa mi pensamiento, adelante. Y después se comparte entre todos, ¿no? Puede haber muchas ideas. Y el desacuerdo no implica necesariamente una discusión. En estos espacios, esta serie de Pienso contigo, incluso es como una educación para la comunidad, ¿no? El hecho de que yo esté en desacuerdo contigo o entre nosotros no implica que vayamos a pelear. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿Qué se pide entonces? Escuchar las opiniones de los otros y respetar. Puede que no esté de acuerdo con tu idea, pero algún sentido debe tener, ¿no? Incluso yo podría reformular mi idea. Es un pensamiento, bueno, es una habilidad de la autocorrección, de la autocrítica. Puedo cambiar de idea, no pasa nada, no tengo por qué casarme con una idea necesariamente, ¿no? Y creo que los chicos lo hacen bastante bien y de manera más fluida. Pero incluso piénsenlo, ustedes podrían utilizar esta serie no solo para trabajar con preescolar, primaria y secundaria, podrían trabajarlo con adultos. Todos podemos pensar la justicia, todos podemos pensar la libertad, todos podemos pensar la igualdad. Estas preguntas que hace Jimena y que hago yo, se las hacemos a ustedes utilizando el libro, ustedes adultos. De la misma forma con estudiantes, ¿no? Entonces, esta serie justamente busca dar una estructura que ustedes puedan moldear a su contexto, a sus historias y que las llenen de contenido, de eso que ustedes hacen. Justamente por eso también el nombre. Pienso contigo, te acompaño. El libro te acompaña, te guía, ¿no? Y bueno, hasta aquí me detengo con esta presentación para escucharles, bueno, compartir un poco de lo que ustedes han pensado hasta este momento. Gracias, Paulina. Justamente, de hecho, bueno, voy a volver a abrir el chat. No sé si quieran dar una idea de cierre o primero escuchamos a los maestros. Por aquí yo leí una dentro de las participaciones de la última actividad que me pareció interesante. Ya está abierto el chat, ya pueden poner más preguntas. Que decía una maestra, no recuperé su nombre, casi tenemos 1000 personas conectadas, decía, bueno, ¿y cuál es la conclusión ante tanto cuestionamiento que hacemos a los estudiantes? ¿Cuál sería la conclusión? O yo diría, ¿cómo llega el grupo a una conclusión que finalmente sí cierra en la secuencia esto? ¿Qué diría? Bueno, no sé, Ximena, si quieres comentar. Sí, gracias, Paulina. Gracias. Es una muy buena pregunta, porque partimos de la idea, por un lado, de que en algunas de las invitaciones a trabajar, en algunas de las actividades, no hay preguntas buenas o malas. Simplemente hay opciones y la idea es establecer esta relación dialógica en donde podemos compartir. Por ejemplo, es el caso de la actividad de preescolar de ¿tú qué haces
para calmarte cuando estás enojado. Y entonces podemos compartir esa experiencia. ¿Cuál es el cierre? El haber generado una lista, un listado, una previsión de acciones para calmarnos. Ahora tenemos más opciones. Ahora sé, como mi compañero, que salir a caminar un momento, tomar un vaso de agua, hacer un dibujo, tomar un momento a solas, me ayuda a calmarme. Entonces, ese es un tipo de cierre. Después tenemos situaciones que, como ya mencionaba Paulina y como se mencionaba en algunas de las actividades de sexto, en donde estamos en una situación de toma de decisión que incluso podría ser polémica, podría caer en un dilema. ¿Y usted qué haría? ¿Cómo respondería? Y aquí el cierre tiene que ver con varias cosas. La primera es una toma de postura clara del estudiante que está tratando de entender qué haría. Y en esa toma de postura tiene que haber una reflexión profunda y una retroalimentación rica por parte del docente y por parte del grupo. Y entonces aquí también tendríamos que afiliarnos de alguna manera a una pedagogía mucho más democrática, como hablaba John Dewey, una pedagogía que nos permita alcanzar consensos desde la mirada crítica que podemos generar cada uno de nosotros a pesar de las diferencias. Entonces también está esa opción de cierre a través de este consenso, desde esta mirada democrática participativa. Finalmente así tomamos decisiones en la vida real, ¿no es cierto? Y una tercera opción, y aquí sí muy probablemente hay un cierre que es mejor que otros, es justamente acompañar a nuestros estudiantes en la mediación que les permita llegar a ese mejor entendido de la situación. Este es el caso de los chicos en el aula preescolar que se están peleando o quitando o arrebatando los juguetes. Se está generando una situación álgida, una situación aflictiva, y entonces invitamos a pensar cuál es la mejor solución. Nosotros como adultos, aunque no lo ejerzamos todo el tiempo, aunque no lo podamos modelar de manera sistemática porque a veces perdemos el control, sí sabemos cuál es la mejor opción, sí sabemos cómo nosotros quisiéramos responder ante una situación de este tipo. Sabemos cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Y la invitación, más allá de decirles de primera mano, esta es la solución correcta, ¿verdad? En este destilado transmisivo bancario del que hablaba Freire, es más bien invitarlos a reflexionar por qué esta es la mejor opción, en tanto a que qué sucede causalmente si elegimos las otras, en qué desembocaría esta otra elección. Entonces, sí hay elecciones que tienen una aceptación o una validez o una veracidad determinada, pero la idea no es llegar a ellas como punto final. La idea es generar el trayecto de mediación que permita la reflexión activa, la reflexión consciente y el diálogo generativo, de tal suerte que haya un entendido compartido, de tal suerte que se generen las estructuras mentales que le permitan a nuestros estudiantes ir construyendo este tejido social, cognitivo y sobre todo emocional. Sí, yo agregaría que la serie busca construir constantemente, por eso son estructuras. Entonces, vamos a construir en nuestro contexto, porque si nosotros decimos, esta es la respuesta, cerramos cualquier espacio de reflexión y entonces volvemos a lo mismo, donde hay que dar contenido para aprender, memorizar y quedar bien con el maestro. Pero en la vida real puede ser cosa totalmente diferente. También hay en el libro, en la parte final, una serie de actividades de conclusión. En algunas, por ejemplo, en esta de justicia se pide que hagan un cartel. En otras se pide que hagan acróstico, en otras que hagan un cómic, ¿no? Se va como también haciendo una síntesis de los aprendizajes en algo plástico, en una cosa que pueden ellos mostrar a otros o llevar una bitácora. Entonces también es como una acción, es una propuesta, ¿no? De una acción concreta. Que los estudiantes, pues bueno, pueden llevar a cabo, pero siempre partiendo de esta idea, que es pensar contigo, no decirte qué es lo que tienes que pensar, ¿no? Porque ¿quién sabe todo del mundo? Los niños, los adolescentes saben tantas cosas, tienen una capacidad reflexiva tan grande, una crítica tan grande hacia los adultos,
que también tendríamos que aprender de ellos, ¿no? Es quitarnos de ese lugar y quizá quitarnos esa losa tan pesada de que tenemos que saberlo todo. No tenemos que saberlo todo. Por supuesto que estamos formados y tenemos habilidades y las hemos desarrollado, pero también el niño es un ser digno de ser escuchado. ¿Qué tiene para decirnos el otro? ¿Qué de bueno hay en lo malo y qué de malo hay en lo bueno? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Obviamente apegándonos a cuestiones de ética y de valores, ¿no? Sí, creo que los maestros están cachando muy bien la metodología con estos ejemplos. Por aquí nos dice la maestra Liz Ángela, no hay una verdad absoluta, es su verdad de acuerdo a su propia experiencia, pero al compartir sus ideas con otro, van reforzando esas ideas o modificándolas. Josefina Serna también nos dice, me fascinan las preguntas, llevar a los alumnos sutilmente a escenarios de reflexión y poco a poco con preguntas inteligentes que el maestro deberá brindar oportunamente o algún alumno indudablemente serán clave para el diálogo, para crear escenarios de realidad. Por aquí nos preguntan si los libros de preescolar son para los 3 grados. Así es, de hecho por ahí les compartí las ligas tanto preescolar, primaria y secundaria. Nuestra serie es para toda la educación básica, los 3 grados de preescolar, los 6 grados de primaria y los 3 grados de secundaria. Y por acá también una pregunta nos hacían sobre, tenemos muchísimas personas y se me pierden. Algo sobre la capacitación, a ver si ahorita recupero el nombre del maestro que nos preguntaba, porque decían, le interesaba muchísimo el libro, pero decía justamente que por la metodología le parece que es importante la capacitación a los profesores. No sé si quieran comentar algo, pero bueno, en Ediciones Castillo siempre nuestros libros llevan un acompañamiento de parte del área de servicios académicos que proporciona capacitación a los maestros usuarios de nuestros materiales para que justamente puedan entender mejor la metodología y llevarla a la mejor secuencia con todo esto que mencionan las autoras. Sí, y también hay un anexo del libro que es la guía del maestro, y en esa guía del maestro se propone cómo dar la secuencia, un poco de la fundamentación, cómo llevar la secuencia e incluso algunos juegos que se pueden ir vinculando con las actividades, ¿no? ¿Qué cuestión lúdica puede utilizar, por ejemplo, para este tema de la igualdad? O algún juego que dure un poco 15, 20 minutos, unos más largos, unos más cortos. Entonces, bueno, tienen ahí pues sí, como dicen, ¿no? Un abanico de opciones y también, bueno, aquí me parece que están grabados muchos webinars, ¿no? Que se han dado también de la serie. Sí, así es. Todo lo que hemos dado sobre la serie, que justamente como bien recordabas, hace un año estábamos también con ustedes por estas fechas. Se quedan nuestras grabaciones y es parte de lo que les compartimos a nuestros usuarios para comprender mejor la metodología de estas sesiones en línea. Nos ponen por aquí, sí, me parece muy bien el material para el trabajo presencial, pero quisiera preguntar sobre la posibilidad de educación semipresencial en el siguiente ciclo o si se continúa en línea, si habrá algún apoyo digital de la serie y para la clase socioemocional en línea que pueden trabajar. Bueno, sobre la serie les comparto que justamente la editorial desde este ciclo escolar, esta serie está en nuestra app Castillo y por lo tanto el libro, tanto el alumno como el maestro lo tienen en formato digital para poderlo tener en sus ejercicios, ya sea para que las páginas las puedan ustedes proyectar o tenerlas en sus archivos en nuestra app Castillo, no la pueden descargar, sino que desde ahí la pueden trabajar en la parte digital. Y bueno, no sé si quieran comentar algo sobre cómo trabajar en línea la educación socioemocional. Sí, si me permiten, yo quisiera nada más compartir, primero que nada, que sí es posible, se puede trabajar la educación socioemocional en línea, a distancia, se puede trabajar incluso a través del WhatsApp, no necesitamos vernos si no hay esta interfase. La idea aquí es hacerlo de manera primero explícita, cuáles habilidades queremos trabajar, qué tipo de
competencias la que vamos a movilizar, vamos a trabajar autoconocimiento, autorregulación, qué es lo que nos interesa, de manera que podamos pensar en una actividad, en una secuencia incluso que nos permita justamente utilizar el medio como tal para llevar esta actividad, esta habilidad. Se pueden enviar los materiales de antemano para que se puedan trabajar, o se pueden trabajar de manera síncrona si se tiene esta posibilidad de hacer un aula virtual, pues digamos en la presencia síncrona a distancia, pues podemos hacer todas estas reflexiones con nuestros estudiantes, todos estos cuestionamientos desde esta plataforma. Yo creo que incluso es un pretexto para que nos podamos ver, para que podamos prender las cámaras, para que podamos generar un ambiente incluso de convivencia activa en estas plataformas. Más difícil es la convivencia activa síncrona, evidentemente, en medios asíncronos como el WhatsApp, pero eso no quita que podamos trabajar estas habilidades a través de estos materiales, enviarlos, analizarlos, compartirlos en un grupo, enviar las fotografías, por ejemplo, de lo que se está trabajando y, por supuesto, enviar las retroalimentaciones. No hay realmente una limitante por parte de los materiales para que no se pudiera trabajar este componente socioemocional a la distancia. Sí, también agregar que, bueno, justamente lo que hemos hecho ahora, Ximena y yo, ¿no? Agarramos el libro, lo vamos dando a los demás en una clase de Zoom, ¿no? Entonces, tal cual como lo hemos hecho nosotras, pueden hacerlo ustedes en el aula. Las preguntas ahí están, ¿no? El interés ahí está, llénenlo de contenido. Y bueno, pues creo que esta entrada que dimos a la educación virtual masiva también es un espacio para crear nuevamente, ¿no? A mí me recuerda mucho en la ruptura de la Edad Media con el Renacimiento, que fue así, ¿no? Fue un mundo completamente diferente al que tenían las personas que acostumbrarse. ¿Y cuál es el lugar que van a tomar en este renacimiento, en esta nueva forma de ver el mundo? Bueno, la creatividad. Los maestros tienen una creatividad increíble, ¿no? Hacen teatro, hacen música, tantas cosas que pueden construir, pues este material es para apoyarles a seguir construyendo, ¿no? Ir un poco más allá de las estructuras, incluso cuestionar el propio libro, ¿no? Hacerlo suyo. Hay un apartado también donde se piden sus comentarios, evaluaciones de cómo les fue en la actividad. Entonces, pues, que lo hagan suyo, ¿no? Que hagan suyo este espacio, como decía Matthew Lipman. ¿Acaso no lo que hacemos depende mucho del tipo de mundo en el que queremos vivir? ¿Qué mundo es el que queremos nosotros vivir? ¿En cuál nos gustaría estar? No es el que creamos, pero estamos aquí. Podemos construir algo de valor. Tan importante que es el acercamiento ahora, pues bueno, aquí hay una herramienta, usémosla y creemos las propias también, ¿no? A partir de estos materiales que, bueno, se les ofrecen y se les invita a que consulten y a que hagan suyos principalmente, ¿no? Pues muchas gracias. En general, muchos agradecimientos. Les ha parecido muy interesante la metodología que expusieron de nuestra serie Pienso Contigo. No sé si quieran dar algún cierre cada una. Ximena, por favor. Gracias, Erika. Pues yo también agradecer a la editorial la invitación, agradecer a Paulina de haber compartido este espacio y agradecer a la audiencia, a todas las maestras, maestros que se conectaron el día de hoy para tener esta conversación. Yo quisiera decirles que ahora que estamos cerrando este ciclo escolar ya prácticamente en este año de pandemia y que nos preparamos ya desde ahora para lo que sigue, ya sea continuar en esta virtualidad o en la presencialidad, me parece que necesitamos preguntarnos sobre qué será prioritario trabajar con nuestros estudiantes, sabiendo cómo se encuentran en este momento, sabiendo por lo que han transitado y hacia dónde van en lo que sigue. Y yo las invito a que en ese priorizar los aprendizajes no olvidemos dos cosas. Lo primero es que aprendemos desde el sentir, desde la emoción. La emoción antecede a la razón, a la cognición, y entonces necesitamos trabajar, hacer explícitas esas emociones. Y por otro lado, también los invito a que en ese priorizar
los aprendizajes. No olvidemos que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes han aprendido mucho en este momento de pandemia y de confinamiento. Si no son aprendizajes curriculares, esa es otra historia, pero me parece que parte de empezar a pensar junto con ellos es empezar a recuperar qué aprendieron para seguir aprendiendo desde allí. Bueno, Gracias, yo Paulina. me uno al agradecimiento a la editorial, a todos ustedes maestros que nos acompañan, que han estado con la serie aquí, pues practicando, conociéndola. Y bueno, invitarles a crear, ¿no? La creatividad se da siempre como en momentos de crisis, ¿no? Más crisis, más creatividad. Entonces, creemos, ¿no? Hagamos suyos estos contenidos, hagamos con los demás, pongámonos en otro lugar, ya estamos, ¿no? Podemos hacerlo siempre, siempre mejor y bueno, también pues retomar esta idea, ¿no? La serie Pienso Contigo busca la autonomía y la autonomía implica libertad y responsabilidad. Entonces es una tarea grande crearse a uno mismo y bueno, pues el acometido aquí es crearnos a nosotros mismos en comunidad, ¿no? Pues muchas gracias a las dos de nuevo, Ximena, Paulina, por esta sesión en la que pues dieron a conocer este gran proyecto de Pienso Contigo, que la editorial tiene mucha expectativa de que sea un material que realmente apoye en esta labor tan importante de trabajar la educación socioemocional en estos momentos. Y pues agradecerles a las dos que hayan estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Me quedo tantito para compartirles algunas cosas. Por ahí me preguntaban en el chat respecto de nuestros espacios. Aquí los tengo porque, bueno, ahí subimos todas nuestras sesiones en línea. De hecho, Ximena y Paulina han estado en otras sesiones sobre esta serie y están nuestras grabaciones en el portal que está ahí, www.edicionescastillo.com. Ahí pueden consultar las grabaciones que me preguntaban. Esta misma sesión se estará también ahí compartiendo. Nuestros canales y redes sociales para que tengan contacto con nosotros, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y en nuestro correo, si quedó alguna duda por ahí que quieran consultar sobre esta sesión en línea, infocastillo@macmillaneducation.com. Les pedimos al salir de la sala contestar nuestra encuesta de satisfacción. Muchas gracias y buena tarde.